etcétera. ¿Y qué tiene que ver eso con la historia de Dan Brown? Todo. Porque ese Dios pide que se le construya un templo, que es el templo de Salomón, y ese es el fundamento de la masonería. Toda la historia masónica tiene que ver con eso, y tiene que ver con la mitología egipcia, con Isis y Osiris. Sí, porque eso es algo que tenía preparado comentarte, que en las clases ocultas del símbolo perdido diseccionas las fuentes, los secretos de la masonería, pero además haces unos paralelismos o unas referencias a que estos ritos ya se veían en el antiguo Egipto, o sea que no son algo que la masonería haya hecho, y que creo que lo haces para que tengamos una mayor trascendencia en lo que es un mayor impacto en la psiquis colectiva. ¿Lo ves como una amenaza? ¿Crees que realmente la sociedad todavía no está preparada para recibir esos mensajes? Primero, la sociedad está totalmente preparada. Segundo, esos mensajes que antes eran ultra secretos en todas las civilizaciones, no en la masonería, en las sociedades secretas, que había gente en China, por ejemplo, o en Tíbet, que tenían que irse en un monasterio, por ejemplo, como el monasterio Shaolin, pasarse años aspirando a recibir un grado de iniciación. Hoy en día no, eso está al alcance de un clic. Uno se va a internet, cliquea sabiendo lo que buscar y encuentra las técnicas taoístas más increíbles y más tremendamente eficaces, las tiene en internet. Hoy ya hemos asistido al fin del esoterismo. Internet se convierte en ese vasto mundo que es un cielo y un infierno, donde está almacenado una buena parte del saber de toda la humanidad. O sea, es ya el paradigma máximo de lo que ha constituido el eje de toda la historia humana, que es la aceleración de todo. La aceleración que está llegando a su fin, y el tema del mito 2012 del que yo hablo tiene que ver con eso, con la aceleración de la historia, con la culminación de la historia, con, unos dicen, el fin del mundo, otros dicen, las profecías hablan del fin de los tiempos, el fin de estos tiempos, el fin de la forma de concebir el mundo como lo concebimos. El fin de una era. Pero más que de una era, el fin de todas las eras conocidas, en el sentido de que nunca recordamos que haya habido una civilización planetaria, una civilización capaz de salir al espacio, de romper el cordón umbilical, una civilización capaz de autodestruirse como civilización e incluso de destruir el planeta. Pero tampoco hemos asistido a una situación cósmica como la actual. Sabemos que las manchas solares, el ciclo de manchas solares es el más extenso de la historia desde que se estudia, al menos hace 400 años. Pero además de eso, algunos científicos rusos explican, y ya se han sumado un montón de científicos en otras partes del mundo, atrevidos, que es que la galaxia ha entrado, el sistema solar al menos, ha entrado en una zona del cosmos de brutales alteraciones, y la conclusión suya es que están habiendo mutaciones, no solo lo que llamamos aquí el cambio global, el calentamiento planetario, el calentamiento global no es producido exclusivamente por ni los seres humanos con la contaminación, ni las vacas con sus flatulencias, ni cantidad de otros factores similares. No, tiene que ver más con todo ese proceso, porque en todo el sistema solar ha habido mutaciones increíbles. Se han multiplicado por 4 o por 10 todos los fenómenos de mutación a lo largo del último siglo, y cada vez van a más. Te decía esto, esta explosión de todo culmina en Internet. Ya sabíamos anteriormente que cada año se duplicaban el volumen de conocimientos que había y de publicaciones científicas y de todo tipo que había en el pasado. Ahora es que está todo en Internet y ya el crecimiento es exponencial, es brutal. Entonces te decía como conclusión de eso que la humanidad está preparada. Lo que pasa es que si es cierto lo que dicen los gnósticos, los hermetistas, etc., cuando hablamos de eso estamos hablando, pertenecían a ese campo las grandes figuras de la humanidad, los grandes filósofos, los grandes literatos, todas las grandes obras literarias que tú me puedas mencionar hasta hace 3 siglos estaban hechas por iniciados, y eran textos iniciáticos, desde la Biblia y el Corán, pasando por la Divina Comedia, las obras de Shakespeare, el Quijote y un larguísimo etcétera. ¿Qué ocurre? Que todo eso estaba ahí. La ciencia, la filosofía, incluso la política estaba penetrada por todo esto. Todos ellos creían en que el mundo era una cárcel gobernada por ciertos dioses, que nos puede parecer raro, controlada y por sus súbditos en la tierra,
que eran los que controlaban el mundo. Si eso fuera cierto, como sostiene Matrix, por ejemplo, hoy en día es una buena alegoría, en la que yo creo profundamente, creo más en eso que en la mayoría de las cosas que cree la gente, en eso como alegoría. En este momento, si existe una posibilidad de transformación brutal de la humanidad, y estos tienen su chiringuito, no les interesa que se les vaya. Así que, por el contrario, hay una onda cada vez más de adormecimiento, atontamiento del ser humano. Y vamos hacia esto. O sea, yo creo que en los próximos años vamos a ir a un aumento del atontamiento colectivo, del desinterés por cualquier cosa que sea interesante, a una emergencia de la sombra, de todo lo oscuro que hay cada uno de nosotros, pero no al contrario, a un surgimiento de lo mejor, de la luz. Todo se acelera. Y esto, si lo estudiamos en un contexto alquímico, por ejemplo, se dice en la alquimia y en química también, que para que haya una transmutación de un elemento a otro se necesita un gran cúmulo de energía, una condensación, y eso permite dar un salto o destruirse. Esas son dos de las tres opciones que nos quedan al ser humano. Es otro punto que apunta Dan Brown y que yo apunto en el libro Las ciencias no éticas. ¿Por qué escribir sobre los libros de otros escritores? Una respuesta muy simple. No lo he hecho de otro más que de Dan Brown. Miento. Hice con Javier Serra un libro que, por encargo, pero que nos divertía, que se llamaba ¿Qué se esconde tras los expedientes X? Que eran nuestros expedientes X, no hablábamos nada de la serie, sino que había detrás. En este caso, por algo muy simple, yo lo comprobé con claves ocultas del Código Da Vinci. Cuando leyó este libro mi mujer, que es psicóloga, y me habían hablado de él otros psicólogos, estaban fascinados, es curioso, y ni una, sino fascinados por lo que era. Mi mujer me dijo, es que toca arquetipos, toca figuras arquetípicas, y va a llegar a la gente por eso. Por eso los intelectuales no soportaban, el libro no soportaban que semejante bazofia literaria triunfara de la manera única en la historia que ha triunfado. Recordemos que es el único fenómeno histórico que se ha convertido en un boom en todo el mundo de forma inmediata, ha sido número uno, y no se puede decir que por la polémica de Jesús María Magdalena o la madre que parió al cristianismo. No, hay que decir que si es número uno en China comunista o número uno en países árabes, será por otra cosa, porque todos los países musulmanes creen que Jesús no murió en la cruz y creen que Jesús estaba casado. Así que me dejen. Ahora, si no ha triunfado de esa manera el símbolo perdido, es porque no genera polémica, no se mete con nada. Pero el libro fue un boom enorme, se ha mantenido. Hace un año se habían vendido 81 millones de ejemplares y era entre los 100 libros más vendidos de la historia, más editados, más vendidos, más tal, y ocupaba el primer puesto de las novelas escritas en el siglo XX, con diferencias sobre Sí, la verdad es que es un boom increíble. Creo que también se le puede criticar lo que sea. La mejor acción de marketing fue que la Iglesia lo prohibiera precisamente, o sea que ahí todos nos lanzamos de cabeza. En el libro revelas algunas anécdotas y la vinculación de personajes famosos, como decías antes, con lo que es el hermetismo, dejémoslo ahí. Comparte alguna con nosotros. Pongo 3 ejemplos, 2 muy conocidos, que son Newton, que es el gran científico, y Descartes, que es el gran filósofo, gran padre del racionalismo. Y aporto suficientes pruebas, bueno, ya está demostradísimo que Newton, su pasión no era la ciencia, veía solo la ciencia como una parte del todo hermético de las antiguas ciencias herméticas, sabiduría hermética, y a él lo que realmente le obsesionaba era la alquimia, a la que dedicó buena parte de su tiempo y mantenía un laboratorio alquímico constantemente encendido día y noche.